Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Usaremos el algoritmo de tiempo decreciente para crear una lista de prioridades para el dígrafo a continuación, luego programaremos el proyecto con dos procesadores. Entonces, para crear esa lista de prioridades utilizando el algoritmo de tiempo decreciente, queremos enumerar las tareas, desde el tiempo de finalización más largo hasta el tiempo de finalización más corto. Y los tiempos de finalización están entre paréntesis, y asumiremos que son horas. Observe cómo el tiempo de finalización más largo es de 12 horas, y hay dos tareas que toman 12 horas, tarea 1 y tarea 8. Cuando tenemos dos tareas que toman la misma cantidad de tiempo, primero enumeramos el número de tarea más pequeño. Entonces la tarea 1 tiene la más alta prioridad, seguida por la tarea 8. Y enumeraremos los tiempos de finalización por encima de estas tareas, para verificar nuestro trabajo. El siguiente tiempo de finalización más largo es de 11 horas. La tarea 6 lleva 11 horas, por lo que es la siguiente en nuestra lista de prioridades. La siguiente tarea más larga es la tarea 9, que dura 10 horas. Entonces, la tarea 9 es la siguiente. El siguiente tiempo de finalización más largo es de 8 horas para la tarea 3. Entonces, la tarea 3 es la siguiente. El siguiente tiempo de finalización más largo es de 7 horas. Observe que la tarea 2 y la tarea 4 toman 7 horas. Enumeramos primero el número de tarea inferior. Así que primero enumeraremos la tarea 2, seguido de la tarea 4. Nuevamente, ambos toman 7 horas. Ahora, tenemos dos tareas. El tiempo de finalización del siguiente sería 4 horas para la tarea 7, seguido de 2 horas para la tarea 5. Entonces, la tarea 7 es la siguiente en la lista de prioridades, seguida de la tarea 5. Nuevamente, la tarea 7 lleva 4 horas, y la tarea 5 lleva 2 horas. Así que esta es nuestra lista de prioridades, basada en el algoritmo de tiempo decreciente, y ahora programaremos el proyecto usando dos procesadores. Hagamos esto en la siguiente diapositiva, donde tenemos la lista de prioridades, un poco más ordenada y más fácil de seguir. Al programar nuestro proyecto, usaremos estos símbolos aquí para la tarea preparada y en la tarea en progreso, y una tarea completada. Entonces, para nuestro primer paso, queremos rodear todas las tareas listas, que serían la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, y también, tarea 4. Ninguna de estas tareas tiene tareas de requisitos previos. Ahora los encerramos en un círculo en la lista de prioridades. Entonces rodeamos la tarea 1, la tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Y ahora asignamos la tarea preparada de mayor prioridad al procesador 1, que sería la tarea 1. Observe que la tarea 1 toma 12 horas. Así que aquí hay 12 horas. Y la tarea 1 se asigna al procesador 1, así que ahora la tarea 1 está en progreso. La siguiente tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 3, por lo que asignamos la tarea 3 al procesador 2, lo que lleva 8 horas. Así que aquí hay 8 horas. La tarea 3 ahora está en progreso. Avanzando en el tiempo, a las 8 horas, la tarea 3 se completa, por lo que marcamos la tarea 3 como completa. La siguiente tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 2. Entonces asignamos la tarea 2, que lleva 7 horas, al procesador 2. 8 horas más 7 horas nos llevan a 15 horas aquí. La tarea 2 ahora está en progreso. Después de 12 horas, la tarea 1 se completa. Entonces marcamos la tarea 1 como completa. Observe que una vez que la tarea 1 está completa, tenemos una nueva tarea lista, que es la tarea 5. Entonces marcamos la tarea 5 como lista. La tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 4. Entonces asignamos la tarea 4 al procesador 1. La tarea 4 lleva 7 horas. Entonces 12 más 7 es igual a 19. La tarea 4 ahora está en progreso. Entonces marcamos la tarea 4 en progreso. Después de 15 horas, la tarea 2 se completa. Entonces marcamos la tarea 2 como completa. Observe que cuando la tarea 2 está completa, tenemos una nueva tarea lista, que es la tarea 6. Entonces rodeamos la tarea 6. La tarea 6 es la tarea preparada de mayor prioridad, que lleva 11 horas. Entonces asignamos la tarea 6 al procesador 2. Estamos aquí a las 15 horas. 15 horas más 11 horas equivalen a 26 horas.
que estarían aquí. Y ahora la tarea 6 está en progreso. Entonces marcamos la tarea 6 como en progreso. Avanzando a tiempo a las 19 horas, la tarea 4 se completa. Cuando la tarea 4 se completa, observe cómo tenemos una nueva tarea lista, la tarea 7 ya está lista. Observe que la tarea 8 no está lista porque la tarea 5 también es un requisito previo. La tarea 7 es la tarea preparada de mayor prioridad, por lo que asignamos la tarea 7 al procesador 1. La tarea 7 lleva 4 horas. Entonces 19 más 4 es igual a 23 aquí. Tarea 7. Ahora está en progreso. Ahora a las 23 horas, la tarea 7 se completa, por lo que marcamos la tarea 7 como completa. No hay nuevas tareas listas. La tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 5. Entonces asignamos la tarea 5 al procesador 1. La tarea 5 lleva 2 horas. Entonces estamos en 23 más 2, eso es 25 aquí. Y esta es la tarea 5. Que ahora está en progreso a las 25 horas. La tarea 5 se completa. Entonces marcamos la tarea 5 como completa. Una vez que se complete la tarea 5, observe cómo tenemos una nueva tarea lista, la tarea 8 ya está lista. Entonces rodeamos la tarea 8. La tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 8, que lleva 12 horas, que asignamos al procesador 1. Entonces 25 más 12 es igual a 37. Así que ahora estamos aquí a las 37 horas. Y la tarea 8 está ahora en progreso. A las 26 horas, la tarea 6 se completa, por lo que marcamos la tarea 6 como completa, aquí y aquí. Tenemos una nueva tarea lista que es la tarea 9. La tarea 9 es la tarea preparada de mayor prioridad. En realidad es la única tarea restante. La tarea 9 lleva 10 horas. La tarea 9 se asigna al procesador 2. Entonces estamos en 26 más 10, eso es igual a 36. Entonces la tarea 9 está ahora en progreso. Observe que la tarea 9 se completa a las 36 horas. Y a las 37 horas, la tarea 8 se completa y el proyecto se completa. Observe cómo el tiempo de finalización del proyecto es de 37 horas. Y el procesador 2 tiene una hora de inactividad aquí. Ahora, para responder a nuestras preguntas, la primera pregunta es, ¿qué procesador realiza la tarea 6? ¿A partir de qué hora? Así que aquí está la tarea 6. Entonces lo hace el procesador 2. Comenzando a las 15 horas o 15. La siguiente pregunta, ¿qué procesador realiza la tarea 7? ¿A partir de qué hora? La tarea 7 está aquí, por lo que la completa el procesador 1 y comienza a las 19 horas. Y finalmente, el tiempo final para este proyecto, que podemos ver aquí, es de 37 horas. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.